un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El arte de titular. Está el arte de contar historias, está el arte de filmarlas, y luego, en un lugar quizás menos glamoroso, pero no menos importante, está el arte de ponerle un nombre a tu película. Los hermanos Lumière, por ejemplo, no se complicaban la vida. Su corto acerca de un tren llegando a la ciudad se llamó Llegada de un tren a la ciudad. Otro que registró la salida de los obreros de la fábrica Lumière se llamó, adivinaron, La salida de los obreros de la fábrica Lumière. Los primeros años del cine fueron así. Una adaptación de Hamlet se llamó Hamlet, una película sobre un viaje a la luna se llamaba Un viaje a la luna, y así. La cosa cambió con el pasar de las décadas. El público se volvió más esquivo, menos inocente. La cantidad de películas aumentó y se hizo de rigor diferenciarse de la competencia ya desde los títulos. Y sucedió otra cosa impensada para gente como los Lumière. El cine se convirtió en un negocio a nivel mundial en los años de la aparición del sonido, lo que planteó un problema nuevo. ¿Cómo entendía un espectador de la India o de América Latina los diálogos de un Bogart o de una Greta Garbo? Apareció entonces el doblaje y también los subtítulos. Y apareció lo que nos interesa hoy. La necesidad de los distribuidores de cada país de traducir la mejor manera posible el título de las películas que le llegaban desde otros lugares. Sobre lo divertidas o disparatadas que son las traducciones españolas de títulos de Hollywood, se han publicado cientos de notas en internet. Vamos a intentar repasar las más emblemáticas, pero también vamos a revisar las traducciones de otros lugares, incluyendo Chile. Lethal Weapon, por ejemplo, la clásica película de acción de los 80, en Chile se llamó Arma Mortal, que es una traducción bastante fiel. En Hong Kong, en cambio, se llamó El cañón que apunta al cielo. A time of innocence. A state of grace. ¿Quieren otro ejemplo? State of Grace, la gran película de gángster dirigida por Phil Jannou en 1990. La traducción literal sería Estado de Gracia, que alude a un concepto cristiano muy en tono con los temas de la historia. En Chile se llamó Tiro de Gracia, lo que es una traducción atroz, pero coincidente con un momento de la película donde efectivamente Ed Harris le pega a alguien un tiro de gracia. En España, sin embargo, fueron un poco más lejos y le llamaron El clan de los irlandeses. Come on, buddy. It's time to go. Now you gotta go backwards. Y otro ejemplo de la creatividad de nuestros hermanos ibéricos. Point Break, la cinta que unió a Keanu Reeves con Patrick Swayze. En Chile se llamó Punto de Quiebra, que es una traducción bastante acertada. En España la titularon Le llaman Body. Body era el nombre del personaje de Patrick Swayze. De paso, la frase le llaman, puntito, 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 fue tan popular en las traducciones de títulos de otros idiomas al español que de hecho un amigo las coleccionaba. Entre sus variantes favoritas estaban Le llaman Violencia, versión bastarda de Su nombre es Violencia, Le llaman Miguel, Le llaman Satoichi, Le llaman Sábata, Le llaman Django, y en un esfuerzo supremo de creatividad, Le llaman Tarzán, Rey de la Selva. ¿Cuál es el ejemplo más desaforado de titulaje cinematográfico español? Los debates al respecto son arduos. No voy a intentar zanjarlos aquí, pero puedo mencionar mi favorito. Evil Dead 2, la gran comedia de terror de Sam Raimi, se llamó en España Terroríficamente Muertos. Aunque me acabo de acordar que Terroríficamente Muertos en verdad es mi segundo ejemplo favorito de titulaje español. Mi ejemplo favorito número 1 es Brain Dead, de Peter Jackson. Entre paréntesis, Brain Dead debe ser una de las 2 o 3 grandes películas de la carrera de Jackson.
Si no la conocen, búsquenla por ahí. Braindead se estrenó en 1992 bajo ese nombre. Al año siguiente, en Estados Unidos, se estrenó con el nombre de Dead Alive. Braindead podría traducirse como muerto cerebral. Dead Alive, claro, vendría siendo muerto vivo. En Latinoamérica, Braindead se conoció como Muertos de Miedo. Pero en España, ignorando todas las reglas de la cultura spoiler y el simple recato, Braindead fue traducida como Tu madre se ha comido a mi perro. ¡Mamá! ¡Tu madre se ha comido a mi perro! Para confundir más las cosas, en 1997 el director Jackson estrenó The Frighteners con Michael J. Fox. Y cuando esa película llegó al cable en Chile, aparecía nombrada en la revista de la programación como Muertos de Miedo o Muertos de Susto, dependiendo de la empresa. En España no tuvieron ese problema, porque allá, The Frighteners, fue renombrada como Agárrame esos fantasmas. Una de las traducciones tituleras favoritas del crítico de cine Héctor Soto tenía que ver con una película de Sidney Pollack. Se trataba de una película llamada They Shoot Horses, Don't They? Un drama atroz de 1969 sobre horribles concursos de baile donde participaba la gente más pobre de Estados Unidos durante la Gran Depresión. La traducción literal del título en inglés podría ser algo así como ¿Matan caballos o no? La novela original fue traducida como ¿Acaso no matan a los caballos? En América Latina, la película fue conocida como Baile de Ilusiones, un nombre bastante neutro pero evocativo. Sin embargo, en España se pusieron creativos y allá They Shoot Horses, Don't They? Se llamó Bailad, Bailad, malditos. Hay que seguir y seguir y seguir. ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo? Solamente cuando los dos últimos bailarines vacilen, se tambaleen y se caigan habiendo llegado a la victoria a través del mar de la desesperación. Ahora, tampoco se trata de ponerse gruñones y ridiculizar todos los cambios de nombre en la historia del cine. La distribución y venta de películas es un negocio difícil, y no debe haber sido cosa sencilla en cada uno de estos casos encontrar una traducción que resonara con el público local. Por eso, acá vamos a nombrar esas honrosas excepciones donde la traducción al español de hecho mejoró el nombre de la película. La novicia rebelde es un título infinitamente mejor que El sonido de la música. Amor sin barreras le saca 1000 vueltas a Historia del lado oeste. A veces, el título en español supera al original hollywoodense mediante el simple recurso de cruzar todas las barreras del pudor y abrazar la más alta retórica del kitsch. Así ocurrió con The Searchers, el legendario western de John Ford. La traducción literal sería Los Buscadores o Los Rescatadores. En España se llamó Centauros del Desierto, que ya era estirar un poco el chicle. Pero en América Latina no se anduvieron con chicas. En este suelo patrio, The Searchers se llamó Más Corazón que Odio. La comedia romántica que juntó a Tom Hanks con Meg Ryan en 1993 tenía en inglés un título aburridísimo, algo así como Insomnia en Seattle. En Latinoamérica, la conocimos como Sintonía de Amor. Otros ejemplos donde el salto a otro idioma mejoró el título. Entra el Dragón, la película póstuma de Bruce Lee, acá se llamó Operación Dragón. Carlitos Way, que debería haberse llamado El Camino de Carlitos o A la Manera de Carlitos, acá se llamó Atrapado por su pasado. Miller's Crossing, de los hermanos Coen, acá fue De Paseo con la Muerte. Otro filme de los Coen, y he aquí un desvío y un caso interesante. No Country for Old Men, que debió llamarse en español No es país para los viejos, fue traducida en Chile como Sin lugar para los débiles. Tal vez la idea fue no espantar a los espectadores mayores o no ofender a la tercera edad, pero de hecho el resultado fue el contrario. Que un país ya no sea para los viejos no necesariamente sugiere que los viejos sean débiles. Simplemente dice que sus valores ya están en retirada, que es uno de los temas de la película. Aunque es verdad que es una traducción muy sonora y quizás más vendedora. Cuando ves a alguien, ¿te has preguntado qué pasa dentro de su cabeza? Otro de mis ejemplos favoritos, Inside Out de Pixar, que debió llamarse Adentro Afuera o Al Revés, como se llamó en España. En Latinoamérica le pusieron Intensamente. Es ridículo, es sonoro, es juguetón, es perfecto.
Alguien que tenía mucho oído con los títulos de sus películas y que también prestaba atención a las traducciones era Rainer Werner Fassbinder. En 1974, el director alemán estrenó uno de sus filmes más recordados, cuyo título original en alemán se traduce al español como El miedo se come al alma, o El miedo devora el alma, o El miedo corroe el alma. Todas esas variantes se ocuparon en distintos países de habla hispana a la hora de renombrar el filme. Sin embargo, en un par de lugares hubo un título alternativo. En España, la película de Fassbinder se tituló Todos nos llamamos Ali. Pero en México, el otro país clave en esto de retitular películas al español, la cinta se llamó Todos los demás se llaman Ali. ¿Qué versión de título era más precisa? Para eso tendríamos que discutir a fondo la película de Fassbinder, y eso es material de un episodio futuro. Pasando al área del cine bélico, ¿qué título suena mejor? ¿Los 12 sucios o los 12 del patíbulo? ¿Vaquero de medianoche o Perdidos en la noche? ¿En la ribera o Nido de ratas? ¿La redención de Shawshank o Sueño de fuga? Una de mis versiones favoritas de título alternativo conecta con uno de los mejores thrillers que dirigiera Akira Kurosawa. Se trata, disculpen la pronunciación, de Warui Yatsu Hodo Yoku Nemuru, que en inglés se llamó The Bad Sleep Well, y en América Latina se llamó Los malvados duermen bien. Pero en España se sacaron los zapatos y le pusieron Los canallas duermen en paz. The Nightmare Before Christmas, de Henry Selick, es un caso extraño. El título español, Pesadilla antes de Navidad, es muy fiel al original. En América Latina, en cambio, la conocimos como El extraño mundo de Jack. Y hay un caso tan raro que la única fuente de información que tengo acá es un primo de Temuco. En el mundo hispano, Indiana Jones and the Temple of Doom fue conocida como Indiana Jones y el Templo de la Perdición. En España se llamó Indiana Jones y el Templo Maldito. Pero en una función de películas en video que se hizo en el colegio de mi primo en los lejanos 80s, la aventura de Indiana fue anunciada como Indiana Jones Perdidos en el Templo. ¡Qué divertido! No me escandaliza nada. Soy científico. Hay que decir que el colegio de mi primo era religioso, y tal vez perderse en un templo sonaba menos hereje que un templo consagrado a la perdición. A veces el titulaje apuesta por la sencillez y el ir al grano, como Un long dimanche de Foncals del 2004 dirigida por Jean-Pierre Jeunet. La traducción literal de ese largo concepto es Un largo domingo de noviazgo. Pero en Chile se fueron a lo concreto y la titularon Amor eterno. Un gran ejemplo a este respecto lo encontramos en una película de Milos Forman, de 1975. Basada en una novela de King Kesey, conservó el título original del libro, que era Alguien voló sobre el nido del cucú. El título era una cita a una canción infantil que uno de los personajes recuerda en la novela. Pero en Latinoamérica esa frase no significaba nada. Así que un distribuidor avesado la bautizó con el nombre con el que todos la conocemos hasta hoy, Atrapado sin salida. Dígame, ¿cree de veras que hay algo en su cabeza que no funciona bien? Nada, doctor. Otro ejemplo, el thriller de 1991, The Silence of the Lambs, o como diría el traductor de Google, El silencio de los corderos, un concepto que es clave en la última conversación que tienen los protagonistas. Vaya, Clarice. Han dejado de gritar los corderos. Doctor Lecter. No te molestes en rastrearme. Pero en América se llamó El silencio de los inocentes, que es un mejor título, más sugerente, quizás porque justamente no tiene sentido alguno. El francotirador, el nombre que tuvo en español El cazador de ciervos, la magnífica película de Michael Cimino, que en sus 183 minutos tiene varias secuencias relacionadas con la caza de ciervos, pero donde jamás se ve un francotirador de ninguna clase. Otro gran ejemplo de traducción de títulos de película a un nivel delirante es Curse, el pequeño drama que Alain Resnais dirigió en 2006. Curse en español es Corazones, pero en inglés se rebautizó como Miedos privados en lugares públicos, mientras que en España se llamó Pasiones privadas en lugares públicos. Y en una categoría completamente aparte, tenemos que mencionar aquella clase de traducción que mantiene el título original pero por alguna razón no confía en él. Entonces le agrega un par de palabras.
Los ejemplos son legión, y no podemos enlistarlos todos, pero mencionemos un ramillete selecto. Leon, de Besson, acá se convirtió en Leon, el perfecto asesino. Elle, de Paul Verhoeven, fue El, abuso y seducción. Whiplash pasó a ser Whiplash, música y obsesión. Cajemucha se volvió Cajemucha, la sombra del guerrero. Expiación pasó a ser expiación, deseo y pecado. Y Alien, de 1979, por supuesto, se rebautizó en español como Alien, el octavo pasajero. Titular una película, como decíamos al principio, es un acto complejo, que puede implicar cálculo, atención al mercado y al medio, pero que también implica una dosis importante de astucia, olfato y golpes de genio. Como el que tuvo a fines de los 90 un guionista primerizo, que bautizó a su thriller con un nombre que dejaría su huella en las arenas del tiempo: Snakes on a Plane. La película, protagonizada por Samuel L. Jackson, se estrenó finalmente en 2006. Pero por meses antes de su estreno, la internet hirvió con memes y chistes a propósito de las imágenes que sugería lo descabellado de su título: serpientes en un avión. ¿Era una comedia? ¿Era un thriller? ¿Era una tomadura de pelo? Snakes on a Plane fue, para bien o para mal, la primera película que le demostrara a Hollywood la importancia de prestar atención a los trolls de internet. El título supera largamente el resultado de la película en sí misma, un fenómeno que se repitió este año de una manera mucho más discreta con la comedia negra Cocaine Bear, Oso Cocaína, que por supuesto le dio a los españoles otra oportunidad para demostrar su talento. Cocaine Bear se llamó allá Oso Vicioso. Y para cerrar este largo paseo por la selva de los títulos traducidos, un ejemplo de antología. En 1979, el escritor y veterano de Vietnam Gustav Hasford publicó una novela llamada The Short Timers. El concepto de Short Timer dentro del libro alude al soldado que ya está a punto de completar su tiempo de servicio en el frente. En 1987, nada menos que Stanley Kubrick adapta la novela de Hasford al cine y la película final se titula Full Metal Jacket. Full Metal Jacket es un tipo de munición. Algunos le llaman bala encamisada, y es un tipo de proyectil cuyo núcleo blando de plomo está cubierto con una punta de un metal más duro, como el acero. El asunto es que Full Metal Jacket, la película de Kubrick, se llama en Hispanoamérica Nacido para Matar. ¿Son reales o son salvas? .62 milímetros, munición blindada con casquillo de cobre. Ahora, en 1988, la editorial española Seix Barral publica la novela original de Hasford. Y en vez de ponerle The Short Timers o Nacido para Matar, la traduce como Un chaleco de acero, que es algo que no tiene que ver ni con munición, ni con Vietnam, ni con la película de Kubrick. Pero lo más alucinante de todo es que en la portada de la edición española, abajo del título Un chaleco de acero, la editorial puso la frase: la novela que inspiró la película Nacido para Matar. Lo que no tiene absolutamente ningún sentido, porque en España, Full Metal Jacket se llamó La chaqueta metálica. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. My thoughts drift back to erect nipple wet dreams about Mary Jane Rottencrotch and a great homecoming fuck fantasy. I am so happy that I am alive in one piece.